Seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. El día de hoy queremos hablar sobre el consumo, queremos hablar también sobre nuevas medidas de regulación. ¿Se acuerdan ustedes cuando iniciamos el programa lanzamos una consigna a los televidentes que de hecho están participando bastante activos sobre el tema de las bolsas de plástico? Y queremos hablar también sobre el ruido que ha ocasionado a nivel mundial esta información que ha ocurrido en Estados Unidos. Y justamente tenemos la suerte de poder estar conversando hoy con Alberto Sborowski, es el presidente de la Capasu, quien ya está en línea con nosotros y está conectado desde Miami, en Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo te va, Alberto? Muy buenos días. Buen día, Samuel. ¿Cómo estás? Un gusto. Un saludo para la teleaudiencia también. Bueno, Alberto, quería consultarte antes de arrancar con el tema del sector supermercadista, ¿verdad? Que es lo que queremos profundizar hoy. Estás en Miami, tengo entendido que llegaste hace un par de horas nada más. Y bueno, ya que estás ahí, quería preguntarte un poco cómo estás viendo la ciudad. ¿Has visto algún movimiento inusual? ¿Cómo ha despertado hoy Miami después de la triste noticia que nos hemos enterado ayer de esa desgracia que ocurrió en el edificio que se derrumbó? Terrible, una tragedia inexplicable. No se puede creer que en una ciudad como Miami pueda ocurrir una cosa así. Uno de repente se espera que ocurra en África o en Latinoamérica, ¿verdad? Pero es realmente una tragedia de dimensiones inexplicables. Realmente es algo terrible. Sí, realmente es muy duro, sobre todo para los familiares. Imagínate la incertidumbre de no saber, de que estén desaparecidas las personas, es algo que no quisiera estar en ese lugar realmente. Sí, No, total. acá la gente está realmente ya sin mascarillas, ya es prácticamente parte del pasado el COVID, ¿verdad? Más allá de que obviamente nosotros nos estamos cuidando todavía porque no tenemos que hacer el test de PCR para volver y qué sé yo, y no podemos arriesgarnos. Ya diríamos que es algo del pasado prácticamente en esta ciudad. Y ahí me diste un primer dato, ¿verdad? Es una ciudad en la que por lo menos por un par de horas te sentiste como era la vida anterior que teníamos antes del COVID, ¿verdad? Por lo menos al ver a la gente en la calle sin mascarilla. Y otra consulta, ¿has visto mucho movimiento de policías, bomberos, o sea, todo el equipo de rescate? ¿Eso se siente en la ciudad o está independiente al lugar que ha ocurrido la tragedia? La Collins, que es la calle donde está el edificio, está cerrado en ese tramo. Yo estoy un poco más hacia atrás, yo estoy en la 3000 aproximadamente. Hay varias cuadras más arriba, digamos, pero sí, digamos que con la persona que hablaba está al tanto de lo que ocurrió. No fue un tema menor acá en la ciudad, ¿verdad? Realmente, y sobre todo es algo inexplicable, ¿verdad? Y siguen creciendo el número de desaparecidos, también me dijeron, que ya son más de 100. Así que, bueno, lastimosamente, esa es la situación, ¿verdad? Sí, totalmente. Realmente una tragedia y lastimosamente en esa tragedia están involucrados también compatriotas, algunos muy conocidos, empresarios también, gente muy querida también en el ámbito empresarial, Alberto. Horrible, te digo, no hay palabras para poder expresar esta situación, ¿verdad? Realmente es algo terrible, inexplicable y muy doloroso, ¿verdad? Totalmente. Alberto, quería consultarte también respecto a esta disposición a partir del 1 de julio, entra en vigencia. Queremos poner también en pantalla también la encuesta que estamos haciendo para introducirnos en esto. Desde el 1 de julio entra en vigencia la ley que prohíbe el uso de bolsas de polietileno de un solo uso que deberían reemplazarse por las que son reutilizables o biodegradables. Le preguntamos a la audiencia si estaba de acuerdo con esto y un 81% nos dice que sí, que está de acuerdo con esta medida. Ahora, la pregunta es si estamos en condiciones de poder cumplir, si hay, digamos, la cantidad de producción en Paraguay industrial como para poder abastecer a los supermercados, las tiendas con esta característica de las bolsas y no ser pasible de sanciones como habla la ley. ¿Cómo están viendo ustedes de Capasu la entrada en vigencia de esta normativa? Bueno, esta es una ley del 2015. Nosotros en el 2015 venimos participando en la mesa de trabajo con el MIC, la industria plástica, ciertos sectores también ambientalistas, ¿verdad? Y Capasu, en el marco de poder llegar a un momento donde se pueda implementar.
Después, realmente estamos orgullosos de decir que, no, que hicimos un consenso y nos pusimos de acuerdo todos y dijimos, bueno, esto no debe tener vuelta atrás. A partir del 1 de julio, el supermercadismo paraguayo, o sea, los asociados a Capasu, van a implementar este sistema, esta reglamentación. A partir del 1 de julio, los supermercados asociados a la Capasu tendrán las bolsas reutilizables, que no es ni más ni menos que una bolsa certificada por por el INTN, que es más gruesa y que se va a poder reutilizar. En paralelo van a poder convivir las dos bolsas por una cuestión de que hay algunos negocios que tienen todavía stock viejo por un tiempito. Luego, obviamente, ya no se va a reponer la bolsa de un solo uso, solamente la bolsa reutilizable. O sea que yo creo que en pocas semanas ya va a haber exclusividad de bolsas reutilizables. De todos modos, van a seguir habiendo las bolsas certificadas, nada más que van a convivir un tiempito hasta que se acabe el stock de las otras, ¿verdad? Las bolsas van a estar a la venta en los supermercados desde la primera bolsa. El Ministerio de Industria y Comercio sugiere un precio mínimo de 200 guaraníes y luego para arriba lo que cada uno quiera cobrar, y nosotros como Capasu no podemos marcar ningún precio ni decir qué precio cada empresa puede cobrar, pero lo que sí decimos es que sugerimos que sea el monto mínimo para que el impacto sea menor, ¿verdad? De todos modos son 200 guaraníes, no es un costo muy elevado, y con eso lo que vamos a lograr es que la gente traiga su bolsa de vuelta, que empieza una nueva era con esta implementación. La gente tiene que entender que el uso indiscriminado del plástico se terminó. A partir del 1 de julio se terminó, la bolsa va a estar a la venta. Y bueno, cada uno es libre también de traer otras alternativas de bolsa, de tela, de TNT, de carandal, artesanías o nada. Ahora, sí, yo por ejemplo soy un cliente, estoy haciendo mis compras de la semana y no tengo ninguna de este tipo de bolsas. Estas bolsas reutilizables son bolsas biodegradables, tipo la misma bolsa que siempre usamos, pero que son amigables con el ambiente, y que en la caja me van a decir, bueno, 6 bolsas estás usando, y me van a cargar eso, el monto equivalente a esas 6 bolsas. ¿Así va a funcionar? Para entender, Samuel, la bolsa no es biodegradable. Una bolsa de polietileno del mismo material, nada más que más gruesa. La idea es justamente que se produzca un círculo virtuoso donde al venderse la bolsa se genera un valor y haya, digamos, una cadena de reciclaje atrás. Y bueno, en el primer mundo, en un momento se suspendieron las bolsas y hoy se están implementando de vuelta, nada más que en el marco de la economía circular, donde esa misma bolsa vuelve a ser reciclada y vuelta a poner, digamos, en el circuito. Entonces, al cobrar la bolsa, lo que se va a hacer es disminuir el uso y desincentivar el uso indiscriminado. Y en segundo lugar, si uno paga por algo, obviamente la va a traer de vuelta, ¿verdad? O sea, nosotros no necesariamente estamos queriendo vender la bolsa, queremos que la gente traiga, digamos, su alternativa reutilizable, ya sea la bolsa que nosotros vendemos o una bolsa que tiene en casa. De hecho, varias cadenas de supermercados asociados a la Capasu van a estar obsequiando bolsas de TNT y todo esto en los primeros días, para que la gente pueda tener una alternativa también importante de un tamaño bueno, digamos, para traer de vuelta la bolsa. Así que bueno, comienza una nueva era. Le llegó el momento al Paraguay de poder implementar este tipo de medidas, ¿verdad? Que ya en todo el mundo hace un tiempo están implementadas. Sí, indudablemente, Alberto, esto va a ser un cambio de cultura, porque estamos tan acostumbrados a ir al supermercado y esa bolsa que traemos del súper, después normalmente lo usamos como bolsa de basura, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que acostumbrarnos a tener en el auto o tener en la casa como lo hacían antes nuestras abuelas, que tenían la bolsa del mercado, ¿verdad? Y que con eso, 3 o 4 de esos se iban y hacían sus compras, y después venían y volvían a usarlas cada vez que tenían que hacer las compras. En alguna manera vamos a tener que recuperar un poco algo que hace años hacíamos. Hay que volver a ponernos el chip que tenían las abuelas con las famosas bolsas de alpillera que se usaban antes. Unas bolsas plásticas que tenían unos mangos de hierro. Recuerdo, yo era chico y veía que las personas traían esas bolsas a los supermercados antes. Bueno, costumbre y cambio de chip. Costumbre y cambio de chip. No queda otra, se vienen tiempos diferentes.
la bolsa de un solo uso que se regalaba en el supermercado se terminó. Y bueno, esperemos que con esto, digamos desde nuestro canal, podamos contribuir a, a menor contaminación y menor degradación del ambiente, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Totalmente. Otro de los temas que quería consultarte, recuerdo cuando estuviste aquí en el estudio con nosotros, nos habías adelantado de que se iba a lanzar una fuerte campaña. De hecho, una treintena de gremios se unieron para hacer una declaración al gobierno y a nivel nacional, ¿verdad?, de combate al contrabando. ¿Qué cambió algo? ¿Hubo alguna reacción del gobierno después de esa declaración que hicieron? ¿Cómo han visto esta cuestión del fenómeno del contrabando que está afectando sobre todo al sector de consumo masivo, Alberto? Mira, Samuel, unimos varios gremios en el marco de la preocupación por el contrabando, digamos, reinante, sobre todo en las últimas semanas y en los últimos tiempos. La situación se salió un poco de control por varios motivos. Bueno, con el elemento ordenador común de la formalidad, distintos gremios, desde producción frutihortícola, productores de tomate, multinacionales, pymes, supermercados, despensas, distintas cámaras pequeñas de empresarios, UIP, Cámara de Anunciantes del Paraguay, la Rural, la FEPRINCO, Cámara de Comercio y Servicio, entre varias otras que no quiero olvidarme, digamos, dijimos lo siguiente: ¿cuál es la solución? No es seguir planeándonos como lo hacemos desde hace 30 años, 40 años, 50 años, decir el contrabando es dañino. No, no sirve de nada planearse, lagrimear y que las cosas sigan igual. Entonces lo que hicimos fue un acuerdo con el gobierno donde vamos a reunirnos periódicamente y vamos a medir los resultados de esta lucha. Esto ya no puede seguir como está. Paraguay tiene que en algún momento entender que el salto de calidad como país que pretendemos todos está directamente ligado a disminuir la informalidad. No te olvides que el 46% de la economía paraguaya es subterránea, eso es inaceptable. El modelo de libre mercado, el modelo de libre competencia está muy seriamente amenazado si es que esto no se revierte, porque va a estar disfrazado como un modelo de libre mercado, pero lo que es un modelo de corrupción y de impunidad, ¿verdad? Entonces, la gente puede creer que el libre mercado es el responsable de esto y no es. Acá es la impunidad la responsable de esto, ¿verdad? Y toda una serie de lagunas legales que hay en nuestro sistema que permiten que esto sea una fiesta, ¿verdad? Entonces lo que hicimos fue, nos reunimos con el gobierno y le dijimos, bueno, hasta acá nosotros llegamos, nosotros necesitamos ver resultados concretos. Y bueno, fue una reunión bastante enriquecedora, bastante larga, donde nos pusimos de acuerdo en muchos puntos y sobre todo pedimos que a partir de ahora sea una política nacional y no más apagar un incendio un ratito mientras nos plagueamos y después que todo vuelva a la normalidad, porque si no, no sirve para nada. Y en ese contexto, Alberto, ¿hay acciones concretas que se comprometieron las autoridades a poder comenzar a desarrollar y que ustedes puedan medir los resultados de esas acciones? Hay acciones concretas. Vimos que en los últimos días y en las últimas semanas las fiscalizaciones, los allanamientos han comenzado a crecer. O sea, se dio un golpe de tuerca, digamos, más importante con respecto a la lucha y nos pone muy contentos. Si me preguntas si es insuficiente, es absolutamente insuficiente lo que se está haciendo hoy, pero es un comienzo de una luz al final del túnel, en el sentido de que las autoridades deben entender que el sector privado no puede sostenerse por mucho tiempo sin despedir o sin cerrar o sin verse afectado seriamente en sus ventas y en sus rendimientos con esta situación. Entonces, finalmente el gobierno será un gran perjudicado porque va a dejar de recaudar. Las empresas que están pagando impuestos, digamos, van a mermarse en sus ventas, ¿verdad? Totalmente. Ahora, todos conocemos puntos de entrada tradicionales, por lo menos, del contrabando, la zona de Falcón, Nanagua, sabemos en la zona de Ciudad del Este, en Pedro Juan, ¿verdad? Por donde las vías de acceso
de ingreso de productos de origen ilegal, ¿verdad? Y después también sabemos las principales avenidas donde vemos puestos de venta de aceite, de productos de higiene personal que están pero a la luz del día. Incluso a mí muchas veces me sorprende grandes supermercados y ahí en la vereda del supermercado hay gente vendiendo productos de contrabando. Esos puntos, eso que es tan visible para la ciudadanía, ¿por qué nos ataca, Alberto? O sea, ¿por qué es tan alevoso el contrabando en nuestro país? No es una cosa que te venden así escondida, debajo de un árbol, no, es totalmente abierto. Eso ustedes supongo en algún momento lo habrán expresado y ¿qué reacción tienen de parte de las autoridades sobre cosas así que son ya demasiado abiertas en el comercio ilegal de estos productos? El empresariado nosotros tenemos que tener un criterio de realidad y ese criterio de realidad parte de la base de que el malo de la película no es ese pobre señor que está vendiendo un aceite en el semáforo o la señora que está en la escalera de un negocio formal vendiendo un jabón en polvo, una pasta dental o lo que fuera. Esa persona es rehén del sistema. O sea, nuestro foco no está hacia esa persona. Nosotros lo que queremos es que esa persona pueda tener la oportunidad de trabajar en la formalidad. Pero ¿cómo yo le puedo ofrecer empleo en la formalidad si la formalidad no tiene cómo crecer exponencialmente versus el contrabando? Y acá el malo de la película son los grandes financistas, los peces gordos, los comerciales enormes que tienen productos de contrabando, los galpones donde se almacenan esos productos. Esos son los malos de la película. Las autoridades corruptas que no controlan. Así como hay autoridades honestas que están haciendo dentro de sus posibilidades un gran trabajo. Acá no hay secretos. Acá este es un negocio enorme. Si hablamos del 40 y tanto por ciento de la economía paraguaya, estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Dónde están esos miles de millones de dólares? ¿Bajo el colchón? No está bajo el colchón. Acá Seprelat tiene que comenzar a ponerse las pilas también. Yo me voy a cambiar $100 a una casa de cambio y me piden la radiografía de pulmón de mi abuelo. Totalmente. Y bueno, y los cientos de millones de dólares de la economía subterránea, ¿dónde están? ¿Bajo el colchón? No están bajo el colchón. Entonces, acá tenemos que asincerar las cosas y comenzar a poner como prioridad y causa nacional el combate contra la informalidad si queremos ser un país viable y serio en el futuro. O si no, honestamente, no tenemos forma ni posibilidad de pegar un salto como país. Todos todos los indicadores que leemos es sobre la economía formal, sobre la economía registrada, que es un poquito más de la mitad, y no sobre la otra mitad. Entonces vivimos en dos países dentro de un país, y bueno, y eso se tiene que terminar. De una buena vez por todas las autoridades tienen que entender y decir, bueno, este tiene que ser nuestro foco. Porque el contrabando, más allá de que uno pueda comprar un poco más barato un producto que la formalidad, es un generador de pobreza. Es un generador de pobreza, porque esa persona que vende el contrabando no tiene IPS, no gana sueldo mínimo, vive al día. Entonces no puede proyectarse y se va a vivir a España, vuelve del campo, un tomatero, por ejemplo, que no le está yendo bien, va del campo a los cinturones de pobreza de Asunción y no llegamos a nada, ¿verdad? Totalmente. Y ahí creo que tocaste un punto que me parece súper importante resaltarlo, Alberto, porque es cierto, si el contrabando goza de muy buena salud es por varios de los factores que citaste. Uno, los controles obviamente en frontera, pero otro, que aquel que está facturando de forma ilegal evidentemente no va a tener en su caja, en un ropero o debajo del colchón el dinero. Logra introducir al sistema ese dinero y eso es también producto de la fragilidad que tiene el sistema de control, lo subrayaste bien lo de Seprelat, de gente y muchos, lastimosamente grandes empresarios o financistas de estos negocios ilegales que de alguna manera eluden los controles y logran introducir este dinero sucio al sistema y por eso es que el negocio sigue fluyendo, sigue funcionando. Es así, o sea, 2 más 2 es 4. Si no hay castigos, si no hay controles y si no hay penas para las personas que lo hacen,
la moraleja es sigan haciendo porque no pasa nada. Claro. Entonces, acá tenemos que comenzar a decir, bueno, acá tiene que haber un antes y un después. Desde el sector privado nosotros estamos, digamos, dispuestos a colaborar en todo lo que se pueda, pero estamos exigiendo que ahora comience a haber un cambio en serio y tangible. Ya no estamos más para playarnos, lagrimear y decir, bueno, este es un problema de años. No, se terminó, no podemos más. Tenemos que, junto con las autoridades, entender de que este es un tema, una causa nacional y un problema de generación de pobreza enorme, ¿verdad? También quiero aclarar que nosotros desde los gremios no vamos a apañar a ningún negocio formal, entre comillas, que haya hecho algo o que haga algo en el futuro que esté fuera de la ley. Nosotros estamos poniendo la cara y estamos poniendo nuestro trabajo para todos aquellos que eligieron la formalidad, ¿verdad? Alberto, quiero hacerte una última consulta. Estamos viendo los datos de el estimador de cifra de negocios del Banco Central, ¿verdad? Que nos van midiendo interanualmente cómo están los diferentes segmentos de la economía. En el caso específico de los supermercados, si bien las comparaciones son todavía con abril del año pasado, que era un año de pandemia, nos hablan ya de números positivos. Creo que, si mal no recuerdo, era un 2,5% ya de crecimiento. Ahora, si tomamos estos primeros 5 o 6 meses del año, ¿cuáles son los números que ustedes manejan respecto a la facturación del sector supermercadista? ¿Ven alguna recuperación en el consumo o seguimos todavía lentos en el nivel en el ritmo de compra de los consumidores? Bueno, enero y febrero y uno tuvieron comparativos contra enero y febrero del 2020, meses que no habían pandemia. O sea, no fue una comparación pera con pera y de repente no es muy relevante porque obviamente nuestras ventas del 2021, enero y febrero versus enero y febrero del 2020, fueron mucho menores, ¿verdad? Hubieron caídas muy importantes. Ahora, sí, a partir de marzo pudimos comparar pera con pera, marzo pandemia del 2020, marzo pandemia 2021, abril y mayo la misma cosa. Estamos con caídas de las ventas versus el año pasado, que ya fue un año complicado desde los asociados de la Capazo, entre el 5 y 10%. Atribuyo ese crecimiento que dice el Banco Central a que muchos sectores estuvieron cerrados totalmente el año pasado, en marzo y en abril. Y bueno, y en marzo y en abril de este año no fue lo mismo. Entonces, lo que yo creo es que más allá de que haya habido un crecimiento, lo que hubieron son empresas que empezaron de vuelta a trabajar. En nuestro caso, que estuvimos abiertos en la misma, o sea, de la misma forma en marzo, abril y mayo, tuvimos caída de las ventas en el 2021 versus el 2020 en todos los segmentos. Y el sector que está, por ejemplo, dentro de de lo que son la línea de productos que tienen los supermercados, ¿dónde es que ven que está más sensible la caída? ¿En consumo masivo, productos de higiene? ¿Dónde se observa que hay mayor caída, Alberto? Pegadas las ventas en los sectores donde el contrabando está proliferando. Aceites, higiene personal, productos de limpieza. Realmente está complicado. Azúcar, es increíble cómo cayó la venta del azúcar. Categorías, digamos, donde el contrabando es protagonista, son las categorías donde más nos afecta, Samuel. Increíblemente nosotros atribuimos este fenómeno, más allá de que obviamente la economía paraguaya tuvo una retracción del consumo importante producto de la pandemia, ¿verdad? Y en todo el mundo, o sea, no es una cuestión solamente de Paraguay, pero nosotros atribuimos que el principal motivo de la caída de nuestras ventas en estos últimos meses fue el crecimiento del contrabando. Entonces, por eso te decía, nosotros dijimos, bueno, no podemos seguir así, vamos a reunirnos con las autoridades en el marco del trabajo intergremial que estamos haciendo y intercambiando opiniones, llegamos a la conclusión de que tenemos que empezar a pelear contra esto porque o si no se puede complicar más aún. Por último, la proyección para este segundo semestre que iniciaríamos a partir de la otra semana, ¿cuál es? ¿Consideran de que podría acelerarse un poco el consumo en los próximos 6 meses y de alguna manera tratar de igualar o cerrar con algún número positivo hacia finales de año? Bueno, aparte de ser una expresión de deseo nuestra y de toda la economía, yo creo que
Sí, yo creo que las cosas van a mejorar. Creo que esto está directamente ligado al mejoramiento de la situación sanitaria. Eh, no te olvides que los gastos que incurren las familias paraguayas, quien más, quien menos, tiene un enfermo o una persona grave en la familia, un conocido, etcétera, fue un gasto importante. Yo creo que en la medida que esto vaya, que los casos vayan bajando y que la vacunación sea más masiva y la franja etaria vaya disminuyendo, yo creo definitivamente que esto va a ir mejorando. Y acá estamos ligados directamente a la situación sanitaria en ese sentido, me parece. Y creo que hacia fin de año estaríamos bastante mejor de lo que estábamos o de lo que estuvimos hace poco. Totalmente. Ojalá realmente lleguemos a eso. Ojalá pronto en Asunción también podamos ver lo que estás viendo en Miami de gente ya, o por lo menos andar por la calle sin mascarilla, sin tener que estar con todas estas extremas medidas porque la situación está mucho más mejorada. Ojalá eso podamos tenerlo dentro de poco también en Paraguay, Alberto. Te agradezco mucho por este contacto. Deseo que tengas un buen viaje y que bueno, que puedas también disfrutar de ese tiempo allá. Todo va a la teleaudiencia y a las órdenes siempre. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros Alberto Zborowski, el expresidente de la Capazo, hablando en el día de hoy con Monitor Económico. Hacemos una breve pausa, a la vuelta seguimos con más del programa.